aplicar nuestro conocimiento a estudios como estos, pues muchas disciplinas, como ya me comentaba la doctora. Entonces, por eso agradezco la invitación. Y por otra parte, pues felicito a la doctora María, perdón, no pronuncio su apellido porque no quiero meter más problemas, porque es un aporte no solamente, o sea, ya leyendo los capítulos, los 5 capítulos que usted desarrolla, no solamente es un aporte seccionado, sino yo veo dos grandes secciones importantes. Una de ellas, y que hacían falta en México y sobre todo en el idioma español, una es la parte metodológica y conceptual, que para nosotros, los ecólogos que queremos abordar esta temática de servicios ecosistémicos, servicios ambientales, nos hacía falta. Entonces creo que además es una compilación muy buena. Y la otra gran parte es justo el estudio de caso, que esa es la que da mucho más para hacer, porque te plantean un panorama en una situación real con unas condiciones que son, por estar en el centro del país, alrededor de una gran mancha urbana, a diferencia de las zonas como son las Huastecas, la Huasteca, Potosí, Oaxaca, que esperamos con ansia leerlo. Entonces eso nos va a permitir hacer comparaciones y realmente creo que nos va a permitir poner a prueba pues, el sistema, si está funcionando. Ya ahorita con algunos números, con algunas conclusiones importantes, pero creo que ese es el reto ahora que viene. Yo creo que desde esa breve introducción, creo que el libro pues, por sí solo va a ser una base importante para nosotros que queremos formar estudiantes a nivel de posgrado, a nivel de licenciatura, que vayan con una visión más, que no sea sesgada de la parte ecológica, sino que vean que hay otras contribuciones importantes. Y bueno, haciendo un análisis más detallado de los capítulos, esta primera parte del origen de los servicios ecosistémicos que se describe muy bien a través de una secuencia cronológica que habla de los conceptos y lo que nos lleva a reconocer ahora lo que es un servicio ambiental, eso es un capítulo que sienta las bases, o debe ser las bases para todo estudio enfocado de esta disciplina. Nosotros siempre tratamos de abordar los ecosistemas, pero desde la perspectiva de funciones, desde la perspectiva de interacciones, y no consideramos la parte económica como tal. De hecho, algunos colegas inclusive han llegado a pensar que darle valor a un recurso económico pues ya nos mete en muchos problemas porque ¿cómo exactamente podemos darle un valor económico, por ejemplo, al agua? Bueno, es un tema que se toca en el libro. Entonces, un valor económico en pesos o en dólares, no sé hasta dónde realmente estamos como capacitados o tendríamos ese conocimiento como para decir que vale $1 o $1 peso. Entonces, eso es un reto importante y bueno, contribuciones como estas o visiones como estas, pues nos van abriendo más caminos para hacer investigación y al final determinar si realmente hay que dar un valor a los servicios técnicos o más bien cómo darle ese valor. Por ahí en el libro mencionaban sobre que el valor de los ecosistemas ya los tiene de por sí, o sea, sin necesidad de darle un valor monetario. Entonces eso es importante como una base para ahora sí plantearnos con qué queremos comercializar. Al final de cuentas, este programa de servicios ecosistémicos y servicios ambientales, pues es la base de la economía, con el desarrollo, usando un recurso que está ahí, que de alguna forma está, o sea, no es fácil, por ejemplo, el agua podamos obtener una fuente que no sea de los ecosistemas. Yo creo que no hay todavía un sistema de agua que no sea de los ecosistemas. Entonces, ese tema es muy importante. Y el decir que el que usa, bueno, lo tiene que pagar,
pues ahí también nos metemos en otra cosa importante, en el sentido de que todos usamos el recurso. ¿Cómo pagamos por él? Inclusive los mismos dueños de las parcelas usan el recurso y ellos lo venden. Entonces, son varias cositas que yo las toco ahora porque el libro lo permite, y además porque son ventanas de oportunidad para desarrollar o hacer preguntas de investigación, pues sobre todo desde la perspectiva más joven, son ustedes que están formando, hacia dónde quieren contribuir al conocimiento sistemático. Y otra cosa que me llama mucho la atención y quiero compartirla con ustedes, sobre lo que contaba la María, es cómo nacen este tipo de programas en México. El contexto en el cual nacen los programas en México a veces son completamente distintos de donde queremos copiarlos. Y este es un ejemplo muy claro. Costa Rica tiene un contexto en la parte de conservación, en la parte de manejo de recursos, totalmente distinto a la de México. De hecho, hasta la tenencia de la tierra me parece que es distinta, es más de propiedad privada. Entonces, eso permite o da otras visiones. Y otra cosa interesante es que cuando en México se implementan estos programas, ya Costa Rica lleva 7 años de ventaja. Entonces, ahora, si podemos hacer un análisis y comparar de cuando se implementó en México, cómo hemos avanzado, y Costa Rica cómo ha avanzado, sería un buen parámetro para ver si vamos por el camino correcto. Yo, mi visión, creo que sí, a pesar de muchas cosas que hacen falta, al final de cuentas tenemos que conservar. Esa es la idea, conservar. Si podemos conservar y además podemos usar, sería el plus que buscamos. Tener todo y a su vez poder usarlo de manera racional. Y una cosa que también me llama mucho la atención es nosotros como científicos, hasta dónde hemos contribuido a mejorar estos programas, en el sentido de que nos encargan a documentar, pero hasta dónde tomamos decisiones o participamos, nos involucramos con la toma de decisiones. Creo que esa parte sí me hecho la culpa, en el sentido de el compromiso que tenemos con los investigadores. Entonces, esto nos permite entender algunos aspectos importantes, y hablo de la perspectiva sesgada de la ecología. Y en el libro mencionan algunos párrafos interesantes, sobre todo cuál es el papel que tiene la fauna silvestre. O sea, hablamos de un ecosistema y una función, pero dentro del ecosistema hay interacciones. Y me parece que es un buen ejemplo. El siguiente libro va a dar cosas interesantes, porque si comparamos el ecosistema alrededor de la Ciudad de México con ecosistemas en Oaxaca, al interior de cada ecosistema hay procesos distintos. De hecho, si hablamos del número de especies que están dentro de cada ecosistema, seguramente Oaxaca va a tener muchas especies más. Entonces, ese contexto, el servicio ahí está, pero ese contexto hace que los ecosistemas sean frágiles, unos más y otros menos. Y esa fragilidad pues la da cuando se pierden los componentes animales o plantas. Y esos componentes son los que dan el soporte para que el servicio se mantenga a futuro, sobre todo para asegurar el servicio. Por eso creo que ahí es la ventana de oportunidad que tenemos los ecólogos, y contribuir a programas como estos y otros programas, metiéndonos a la parte de la interacción. O sea, nosotros que trabajamos con animales y plantas, sabemos cómo interactúan, pues esto ponerlo al servicio de estas áreas, de estas disciplinas, para hacer más fuertes programas como estos. Y sobre todo lo digo porque México, a nivel mundial, es de los países con la mayor diversidad, el mayor número de especies.
es considerado entre los 12 países a nivel mundial como megadiversos. Entonces ahí tenemos la oportunidad, si esto lo vemos como una cuestión de negocio, ahí tenemos la oportunidad para vender bien estos servicios. Y lo digo bien porque pues, muchos países ya no tienen los costos que nosotros tenemos, entonces creo que tenemos una oportunidad y un reto importante como investigadores para tratar de que esto pues, se consolide de tal forma que funcione en el contexto mexicano. Entonces, por eso creo que el libro que viene lo vamos a esperar, bueno, no sé si yo voy a esperar con ansia, porque es una novela de teléfono, con ganas de saber más, y más que ya le digo que Oaxaca va a ser la estudio de comparación, pues con más razón. Entonces, yo creo que es una muy buena contribución, la felicito, porque otra vez este libro sienta las bases para desde mi perspectiva en ecología, para los que queremos entrar a los servicios ambientales, y pues le agradezco que haga textos como estos y nos sentimos mejor. Gracias. Pues, es mi comentario y muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor David Madrigal, y es del Colegio San Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero agradecer también la invitación. Primero, quiero pensar que me invitaron tanto porque yo estudio cuestiones socioambientales, pero desde la perspectiva de los conflictos, se está presente aquí. Y por otro lado, porque yo estudié el doctorado justo ahí, donde trabaja la doctora María. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que mis comentarios tratarán justamente de unir estas dos perspectivas. La que yo aprendí en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, demográficos urbanos y ambientales. Colegio de México. Y luego ahora esta perspectiva que yo trabajo desde la antropología social, en donde ustedes observarán que mis anotaciones no están desde esa parte. Bueno, como me acabo de enterar, además que tengo 10 minutos, entonces, bueno, voy a dividir mis comentarios en esta parte, digamos, formalista del libro, que por otro lado siempre es importante en la presentación de un libro, esta parte del contenido, y explicar un poco cómo se desarrolla la obra. En esto también ya me ayuda mucho la doctora María, entonces haré unos comentarios ahí. Y luego algunas observaciones que me parecen a mí tal vez, en realidad tal vez sugerencias críticas a la obra, ¿no? Bueno, en la parte formal, bueno, el texto consta básicamente de 251 páginas, a lo largo de las cuales se introduce al lector en la historia y enfoques de las nociones de servicios ecosistémicos y servicios ambientales. Ambas nociones corresponden a la necesidad de conjuntar ecología y economía para comprender mejor en términos científicos y sociales la complejidad de los problemas socioambientales. En su interpretación como mecanismos de compensación económica para la conservación ambiental, estas nociones, es decir, la de servicios ecosistémicos y la de servicios ambientales, se impulsaron básicamente a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005. El Protocolo de Kioto se impulsó un poco antes, pero en realidad se puso en vigor, digamos, a partir de 2005. Los servicios ambientales, a diferencia de los servicios ecosistémicos, básicamente abordan la relación entre economía, gestión ambiental y ecología política. Los servicios ecosistémicos, a diferencia de los sistemas ambientales, en realidad abordan, digamos, la relación entre los ecosistemas naturales y los factores antropogénicos. El esquema o modelo
que llamamos pago por servicios ambientales, se emprende desde el ámbito gubernamental, pero debe tomar en cuenta a todos los actores que intervienen en la conservación, pero también, y esta parte me parece a mí, tal vez desde la antropología social, mucho más importante. También no solo la conservación, sino el deterioro de los recursos naturales. En el caso particular de la experiencia en Ajusco, en las comunidades de San Miguel y Santo Tomás, se aborda el pago por servicios ambientales hídricos, específicamente, que se define a partir de las valoraciones económicas, sociales y ambientales, decíamos, del agua. Para ello, el estudio se apoya en el marco teórico-conceptual del capital comunitario, que se toma de autores como Peter Brandon y Patricia Lombardi, y en este esquema teórico, bueno, básicamente se está tomando, digamos, una representación de cómo se dan estas cosas en la realidad cotidiana, y el esquema es, digamos, en un sentido muy piramidal, es decir, se considera el capital construido y financiero en primer lugar en la punta de la pirámide, el capital social y humano en la parte intermedia, y en la base de la pirámide el capital natural, que va en un rango muy amplio, pero digamos que va básicamente desde los alimentos hasta el paisaje. En el caso de México, el modelo de pago por servicios ambientales se implementó desde la Comisión Nacional Forestal, ya lo dijeron hace rato, en 2003, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, implementado desde 1996, también lo comentaron aquí, persiguiendo en este caso objetivos fundamentalmente de sustentabilidad. Aquí precisamente me parece a mí que está uno de los principales problemas de ajuste de este tipo de esquemas o de modelos a las realidades locales. Bien, esa parte, digamos que abarca un poco el contenido en términos generales. En esos 5 capítulos, bueno, hay una introducción, en estos 5 capítulos hay un capítulo de conclusiones que ya nos adelantaban también un poco. Quisiera ir, para ser breve en mi participación, a esta parte que les digo que en realidad creo que son un poco observaciones generales y algunas sugerencias. Una de las cosas que me parece importante del libro es que se centra en, efectivamente, aquí esta parte me parece un acierto, se centra efectivamente en 2 elementos que me parecen muy importantes para la cuestión de la conservación ambiental en nuestro país. Una que es cómo se organiza la sociedad en torno al asunto de los recursos naturales. Esa es una pregunta que yo creo que independientemente de si estamos estudiando derecho, sociología o economía o lo que sea, tenemos que ponerla por delante. No podemos dar por hecho que todos nos organizamos igual, en todas partes se organiza de la misma manera, ¿no? Se solucionan los conflictos de la misma forma. O sea, esta es una pregunta. Es una pregunta, de hecho, de investigación. Entonces, este es uno de los principales objetivos que se propone el libro. ¿Cómo se organiza, en este caso, de Ajusco, en este caso estas comunidades de Santo Tomás y de San Miguel, cómo se organizan las comunidades en torno al asunto de la administración de sus propios recursos? El libro no se detiene mucho en esta cuestión, pero hay un clásico de estos temas que es precisamente, bueno, sí se aborda un poco al final, aunque en realidad la historia un poco de estas cuestiones empieza con este famoso teorema de Harding, donde se supone o se parte de la idea de que en realidad en las comunidades, sobre todo si son pobres o sobre todo si somos, digamos, principalmente de conocimientos escasos técnicamente respecto al asunto de los recursos naturales, tendemos prácticamente a, digamos que, matarnos unos a otros por la administración de los recursos. O sea, se llama la tragedia de los comunes, porque precisamente supone o parte de la idea de que tarde que temprano vamos a terminar finalmente por no solo darnos en la torre unos con otros, sino vamos a terminar por acabar con los recursos. ¿Sí? Bueno, precisamente esta idea fue cuestionada en su momento por un premio Nobel, que es Eleanor Armstrong.
que precisamente demostró que no necesariamente todos vamos a terminar finalmente viendo quién gana o viendo quién posee o quién impone su fuerza o su poder sobre otros, y que entonces por lo tanto van a terminar finalmente agotando los recursos, sino que efectivamente las comunidades son capaces de organizarse y de administrar sus recursos, y no solamente eso, sino que son capaces además de guardarlos para el futuro. Y entonces les invito un poco a leer esta obra de Armstrong. Además da un ejemplo con 50 casos de cómo además en todo el planeta hay precisamente experiencias internacionales que hablan de cómo sí nos podemos organizar en torno a la administración de estos recursos, y además podemos pensar en que se puedan preservar para las generaciones posteriores. Bueno, sin embargo, en este caso, evidentemente hay que ir a ver qué está pasando ahí en la realidad, y entonces me parece también un acierto que esto se plantee precisamente desde la siguiente pregunta, que es no solamente cómo se organiza la gente, sino qué pasa cuando entra en este tipo de programas a intervenir precisamente la realidad social. Y entonces la pregunta que se hace en este caso este grupo interdisciplinario de investigadores es ¿qué pasa cuando un programa como el pago por servicios ambientales hídricos interviene en una realidad como la de la JUSCO? Bueno, además, si tomamos en cuenta que este asunto tiene una larga historia, seguramente, se puede ver también en una parte del libro, además hay que tomar en cuenta que una variable muy importante en esta cuestión de cómo se organiza la gente, y en esta cuestión también de finalmente qué papel está jugando o qué efectos está teniendo una intervención gubernamental como esta, hay una variable muy importante que es la presión urbana. Ustedes saben que la voracidad de las inmobiliarias, la voracidad del crecimiento urbano, la voracidad de muchos intereses económicos que se sirven precisamente de la expansión urbana, no tiene fin, o no tiene medida, o digamos, como decía mi abuelita, no tienen llenadera. Entonces, no importa si pasan por encima de las comunidades, o si pasan por encima de la organización de la gente, o si pasan por la historia ancestral de estas comunidades, el asunto es la ganancia económica. Entonces, esta es una variable muy importante, y me parece que es otro de los aciertos del libro, tomar en cuenta qué pasa precisamente no solo en términos de una intervención como esta, sino qué pasa precisamente frente a esta problemática de la presión. Bueno, finalmente yo creo que una de las cosas que podemos usar como eje para leer la obra es que al final tenemos ahí en el Ajusco un área que se ha considerado, digamos, como suelo de conservación. Es decir, precisamente por su importancia ambiental, por su importancia ecológica, sí ha sido reconocida en cierta forma como un suelo de conservación, es decir, como un suelo que es importante conservar, no solo para las personas que viven ahí o para los locales, sino también en realidad para toda la región. En ese sentido, entonces, ha tenido ese reconocimiento. Pero también vuelvo a insistir, tenemos que preguntarnos, si bien es importante para la región, si bien es importante para el gobierno, si bien es importante en todos estos sentidos, la cuestión aquí también es preguntarnos, ¿qué importancia tienen realmente estos recursos, estas montañas, estas aguas, esta fauna, estas floras, y todo esto que está en este lugar de la Ajusco, para los locales? Y esa es una parte entonces en la que me parece que hay que poner mucha atención, y bueno, en donde la obra se detiene en algunos aspectos, pero donde me parece que habría que indagar más. Por ejemplo, entre los actores que se toman en cuenta en la investigación, básicamente se centran tanto en los usuarios, es decir, en esta parte gubernamental, como en los propietarios de la tierra o en los propietarios de esta zona. Pero, por ejemplo, donde también falta un papel, un actor muy importante, que después se menciona de cierta forma, que es el papel de los técnicos. No sé si ustedes sepan, pero uno de los grandes problemas que tiene precisamente el Estado
mexicano para poder de alguna manera controlar lo que pasa con el asunto del deterioro ambiental en el país es que en términos muy prácticos no hay suficientes técnicos, especialistas para observar lo que está pasando en todas las regiones del país. Y no solamente no hay suficientes técnicos, sino que además no solamente no hay suficientes técnicos, además especializados, por ejemplo, en este caso, en conservación de ríos o en conservación de suelos de bosque. Imagínense si luego le empezamos a sumar especialistas en conservación de ambientes afectados por la minería, especialistas. Imagínense si le sumamos además la necesidad de especialistas en afectación de ecosistemas donde hay presencia de petroleras, pues todo lo que parecen cervezas. Bueno, voy terminando. Efectivamente, como bien mencionan en el libro, el problema de la deforestación en esta región prácticamente data de los 40 del siglo pasado, y este es precisamente un gran problema en la cuestión de que las autoridades comunitarias le den una importancia a este asunto. Es decir, el problema de deforestación no es nuevo. El programa de pago por servicios ambientales, hídricos, y esta idea, digamos, de pagarle a la gente para que conserve, es muy, digamos, de la última década del siglo XX. Pero los problemas de deforestación son prácticamente de la primera mitad del siglo XX. Entonces, me parece que eso también es un asunto que hay que observar con detalle, porque la gente no le va a poder dar, ni las propias autoridades comunales, ni los propios locales, le van a poder dar una seriedad a esto, si el problema es mucho más antiguo de lo que, digamos, en principio asume este programa de pago por servicios ambientales. Es decir, ellos saben mucho más de la historia del deterioro y de los factores que influyen en el deterioro de estos lugares que lo que el propio programa o que la propia intervención gubernamental acepta, considera o toma en cuenta. Me parece que hay una cuestión muy importante que habría que atacar desde una perspectiva tal vez. Bueno, los conflictos son históricos y bueno, sobre esta parte también me parece que en el libro no hay una parte importante que quisiéramos leer, ¿no? O sea, se habla obviamente de los conflictos, sobre todo los conflictos que se han detonado a partir de la intervención de este tipo de programas, pero los problemas, o los conflictos que se han generado precisamente por la disputa de los recursos en estos lugares son viejísimas. Y yo creo que habría que comprender también un poco, o incluir un poco, de estas viejas luchas para poder tener, digamos, un cierto marco de interpretación que complemente, no quiero decir que sea obviamente más importante o menos importante, simplemente que complemente este tipo de análisis. Otra parte me parece muy importante en el libro que habría que considerar en estas que yo llamo consideraciones críticas es qué se entiende por trabajo de campo cuando se habla por trabajo de campo en este libro. Bueno, sobre todo nosotros en antropología tenemos que explicar muy específicamente, con mucha más precisión, a qué denominamos este asunto del trabajo de campo. Porque ahora ustedes entenderán que de pronto abogados, sociólogos, economistas, psicólogos, etcétera, 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 hacen trabajo de campo. Pero es curioso, nadie especifica de pronto cómo hace esto, a qué le denomina esto. Este tipo de cosas me parecen importantes. Ahorita te voy a dar la palabra, María, para que... Por eso dije que eran observaciones. Bien, también me parece que en ese mismo sentido, así como se incorporan, me parece muy bueno eso, además en un libro de investigación, eso me parece un acierto, aunque digamos, habría que tal vez incluirle esto que voy a comentar. Se incluyen precisamente los guiones o los instrumentos con los que se realizaron las entrevistas, con los que se realizaron los cuestionarios
y hasta el instrumento incluso con el que se hizo la valoración precisamente de la cuestión técnica, ¿no?, del agua. Habría que incluir precisamente el instrumento con el cual se puede llevar a cabo, sobre todo para otros casos, la observación del trabajo, en el trabajo del campo, o la observación directa. A mí me parece que para este tipo de estudios interdisciplinarios, de hecho, tendríamos que hablar más propiamente de observación directa, más que trabajo de campo. O decir, bueno, tal vez, trabajo de campo a través de la observación directa. Es decir, fuimos ahí a ver qué era lo que realmente pasaba, que no es lo mismo que quedarnos, sobre todo si aquí estudiantes de Derecho lo saben, que con lo que dice el expediente, con lo que dice el que dice, o todas estas fuentes de información a las que a veces recurrimos, que nunca van a ser lo mismo que ir directamente a ver ahí qué es lo que está pasando. Pues en ese sentido me parece muy importante que se tendría que incluir un instrumento de observación sobre eso. Y bueno, pues habría que tomar en cuenta tal vez, finalmente, un dato que me parece muy importante en el libro, que es la CONAFOR ofrece 360 pesos en esta zona por la conservación por hectárea, lo cual nos dice mucho respecto a la importancia, la trascendencia, la seriedad con la que toman los comuneros este tipo de cuestiones. Es decir, yo voy a cambiar mis usos y costumbres, voy a cambiar la historia que tenemos aquí, de cómo hacemos con los recursos, de cómo los usamos, de cómo los percibimos, de cómo los valoramos, incluso ritualmente. Los voy a cambiar por 360 pesos por hectárea. Esa es una buena pregunta. Gracias. Si les parece, luego